Estás escuchando el podcast Tus preguntas de aprendizaje musical. Hoy contestaremos a esta pregunta. ¿Son recomendables los métodos de aprendizaje clásico? Hola a todas y a todos, las seguidoras, los seguidores de la escuela de música.net. Estamos en nuestro segundo programa del podcast Tus preguntas de aprendizaje musical. Un podcast es un audio, en este caso además es vídeo también, puesto que lo publico, lo grabo en vídeo y lo publicaré en vídeo en YouTube y en audio en evox.com y otras plataformas de podcast, con lo cual podemos seguir escuchándolo. Son programas cortitos donde respondo a preguntas muy concretas que me han hecho los estudiantes y las estudiantes de música, tanto por correo electrónico como en los directos y por redes sociales. Así que podremos escucharlo en audio pues cuando estamos yendo a algún sitio en nuestro vehículo, en el transporte común o cuando estamos haciendo alguna cola. Buen momento para aprovechar y aprender cosas de música. Entonces, esta pregunta me viene por un correo electrónico que me mandó Juan Carlos, que lo tengo por aquí lo tengo. Este podcast os dejaré los enlaces en la descripción de este vídeo. Tenéis enlaces para acceder a las diferentes opciones que tenéis para escucharlo y para descargarlo también. Entonces Juan Carlos me escribió el siguiente correo: ¿qué opinión te merecen los ejercicios de práctica del señor Hannon? ¿Me recomendarías que los practicara como estudiante de piano en proceso de formación? De antemano, gracias por tu atención al presente. Gracias a ti, Juan Carlos, por tu correo, por tu interés y porque además nos planteas una pregunta a la comunidad que es bueno que la compartamos, porque este es un tema importante. Yo le contesté de la siguiente forma: hola Juan Carlos, Hannon fue un profesor del siglo XIX que creó un sistema de enseñanza para música clásica. Se ha utilizado en los conservatorios desde entonces. Sin embargo, es un método que necesita que un profesor experto en piano clásico supervise tu estudio. De otra forma, no le podrás sacar mucho partido. Estudiar este tipo de métodos requiere mucha disciplina, método, constancia y vocación musical. Sí, es una temática muy interesante porque encontraremos muchos métodos. Bueno, primero vamos a definir qué es un método. Un método, como lo comento yo en mi libro Guía Fundamental del Estudiante de Música, es un contenido que vamos a ir asimilando de forma progresiva. Es un contenido ordenado, un contenido articulado, explicado y está diseñado para enseñar al estudiante a aprender. También hay métodos para aprender inglés, idiomas, métodos para aprender diferentes técnicas deportivas o artísticas. En el caso de la música, pues tenemos los métodos de música y en los conservatorios se han utilizado mucho los métodos y son muy famosos. Algunos de ellos se utilizan mucho de forma constante. Aunque hay muchos tipos de método, no solo los de la música clásica. Por ejemplo, mi método, ya lo sabéis, es un método basado en vídeos que están ordenados de forma progresiva, desde de más fácil a más difícil, y que en cada vídeo aprendemos un concepto nuevo que vamos aplicando y vamos practicando. Eso sería un método. Hay muchos tipos de métodos. También hay métodos en DVD, métodos en vídeo, etc. Los métodos de música clásica, como el Hannon, pues fueron pensados hace mucho tiempo, en algunos casos varios siglos, en el cual en las escuelas más tradicionales se enseñaba música y se intentaba enseñar música de una forma muy ordenada, muy precisa, para que el alumno sacara todo el partido posible de sus horas de estudio.
Entonces, en general son métodos bastante exigentes en los cuales tenemos que trabajar de una forma muy sistemática. Y entonces, como le estaba explicando a Juan Carlos, son métodos que se han diseñado dentro del contexto de un conservatorio, de una escuela de música, y siempre lo normal es que tengamos un profesor y que el profesor conozca bien el método, lo haya estudiado, lo haya estudiado con otro profesor que a su vez lo estudió con otro profesor, o bien sea el creador del método, y entonces pues ellos te pueden aclarar ese método qué características tiene y cómo hay que utilizarlo para sacarle buen partido, porque si no tenemos un profesor y utilizamos un método clásico, hay muchos, por ejemplo, yo he utilizado algunos porque yo estudié música clásica en el conservatorio en guitarra y tenía métodos que eran más que métodos, eran colecciones de piezas musicales progresivas que te iban enseñando diversas técnicas aplicables a la guitarra. Aparte del Hanon para piano, que hay muchísimos métodos de piano además. Un ejemplo sería el Dotschauer para violonchelo, el Altés para flauta travesera, el Arban para trompeta. Casi siempre se les conoce por el nombre del autor y luego son métodos que se hicieron famosos en su época y que se han seguido utilizando y por tanto generación tras generación la gente estudia el Dotschauer, el Altés, el Arban o el Hanon. Son como materia obligada, ¿no? Y muchos otros métodos. En una carrera musical del conservatorio estudiaremos muchísimos métodos. Bach, por ejemplo, escribió el álbum de Ana Magdalena, que es una colección de piezas para clave que venían ordenadas de forma más o menos progresiva para que su mujer, Ana Magdalena, estudiara y aprendiera el instrumento. Entonces realmente es el pequeño álbum de Ana Magdalena, lo llamó. Pues esa era pues esa colección de piezas para que, relativamente sencillas, para que una persona pudiera iniciarse y progresar en el arte de tocar el clave, el clavecín, que era el instrumento que había entonces anteriormente al piano. Y entonces estos métodos requieren, obviamente, que un profesor nos dé orientaciones, porque en general no llevan ninguna explicación, viene alguna explicación, pero son muy escuetas, ¿no? Eh, entonces el profesor te tiene que explicar cada una de esas piezas, por qué es importante, por qué es interesante, qué técnica te va a enseñar, cómo la tienes que estudiar, porque cuando estudiamos la técnica de forma errónea por nuestra cuenta, podemos incluso cometer graves errores y no entender realmente, sobre todo si es un instrumento de viento, estamos tocando las escalas que vienen, por ejemplo, en el altés o en el arban, pero lo estamos haciendo mal. Entonces al final haremos las escalas o los estudios que vienen en esos métodos, pero como tenemos un mal sonido, una mala embocadura o una serie de... En guitarra también puede ocurrir que tengamos algunas cuestiones técnicas que no sean correctas y al final estaremos tocando esas piezas mal y nuestra técnica será mala. Por lo tanto, es conveniente, ¿no?, que tengamos un profesor. Cuando no tenemos profesor necesitamos un método que sea autoexplicado. Por ejemplo, mi método a base de vídeos, en cada vídeo yo no solo indico el ejercicio o lo toco, sino además doy muchas explicaciones sobre cómo hay que hacerlo y por qué se hace así, ¿no? Es como si tuvieras el profesor contigo, porque yo siempre he intentado adelantarme a las preguntas de los alumnos, como sé cuáles son, porque he pasado por ahí también como estudiante, y mis estudiantes también han pasado por ahí. Yo sé en cada momento, haciendo cada acorde o cada pieza o cada escala, sé qué preguntas me van a hacer, ¿no? Oye, ¿esto cómo se hace? Porque yo aquí tengo esta duda y esto no me sale, y entonces ya lo explico porque sé lo que va a venir. Es posible que surjan preguntas que no haya previsto, pero eso me las podéis hacer por correo electrónico en la escuela de música, la escuela de música net @gmail.com.
Por cierto, recuerdo que este contenido, este podcast os llega gracias a la membresía de la Escuela de Música. Aquí os dejo el enlace, que sería la escuela de música.net/membresía, que es un acceso a 500 vídeos que ya hay publicados de enseñanza musical, que cuesta solo 10 euros al mes. Más eso tenéis todo el contenido gratuito que tenéis en la escuela de música.net y en el canal de YouTube. Por ejemplo, esto es contenido gratuito que encontraréis en YouTube y contenido importante, ¿vale? También importa, también es necesario consultarlo, escucharlo, tomar nota. Así que mucho cuidado con los métodos clásicos. Seguramente podemos ir a una tienda de música o incluso encargarlo por Amazon o por internet. A ver, método de piano y método de etcétera, y me lo compro. Me lo compro y lo estudio y resulta que es que no me está dando suficiente información. Un método muy famoso también es el Suzuki, bueno, más moderno, pero también basado en la técnica clásica. Y entonces el Suzuki le pasa un poco lo mismo, que se utiliza mucho en Japón y muchos músicos lo utilizan para varios instrumentos, sobre todo el violonchelo, y sobre todo destinado a niños jóvenes, a personas jóvenes, niños, eh, que de alguna forma plantea unas cuestiones técnicas importantes, pero claro, el profesor es el que sabe exactamente en cada pieza qué es lo que hay que trabajar y cómo hay que trabajarlo. Si no tenemos el profesor, pues tendremos que buscar un método que sea un poco más exhaustivo, en el sentido de que venga con muy bien explicado, que venga con explicaciones, ¿no? Como es el caso de mis vídeos. En YouTube encontraréis también muchos tutoriales donde el profesor explica cosas, pero no todos son buenos. Hay gente buena, yo he visto cosas muy buenas en YouTube, pero en general no explican gran cosa, o no explican nada, o lo explican mal. O sea que nos viene incluso peor. En todos los casos, a la larga, yo siempre pienso que lo más interesante es que tengamos un profesor. Por eso creé el servicio de clases particulares en la escuela de música, que es algo relativamente reciente, en los cuales yo doy clases particulares a los alumnos. Bien, pues no voy a entretenerme más porque quiero que estos son capítulos relativamente cortos. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos contestando más preguntas que me podéis hacer. Hasta pronto.